Pero eso me Es inspiró un artista. a mi columna de hoy, porque voy a hablar de los superclásicos, pero obviamente, Juan Bindi, tranquilo, esto no es una columna deportiva para nada, Ajá. sino que quiero hablar de esos vinos que trascienden las generaciones enteras, ¿no? Y que siguen estando. Vamos a ver por qué, cómo son y las mejores ocasiones para descorcharlos. Un superclásico es un vino que va más allá de su estilo. Viste que la palabra clásico también connota un estilo, que eso se puede dividir fácilmente entre moderno, clásico y ponerle que clásico se mezcle con tradicionales. ¿Por qué te das cuenta fácil? Porque un vino moderno es aquel, y de hecho, ahora piensen en los últimos vinos que hemos tomado acá, ¿ok? No quiero que se acuerden de cuáles fueron, porque ni yo me acuerdo, pero piensen en esto. Los vinos modernos son aquellos que están apoyados más en las expresiones de fruta, con los taninos vibrantes, la frescura, ¿no? Que como que te salen de la boca, ¿ok? ¿Cuánta expresión? ¿Te gustará más o menos? No importa, pero son muy expresivos. ¿Por qué? Porque ese es el eje, ponerle la vibrancia, ¿no? La electricidad, si querés. Y un vino tradicional es como los de antes. Son vinos mucho más armónicos, ¿sí? Porque antes no salían jóvenes al mercado, sino que se los criaba y se los envejecía en la bodega. ¿Para qué? Para que llegaran aterciopelados en boca, suavecitos y con esa complejidad que dan los sabores del tiempo. Obviamente, desde el año 2000 para acá, por poner un punto que nos acordamos todos, los vinos argentinos no solo vivieron una revolución, sino varias, lo venimos contando acá todo este tiempo. Por lo tanto, hay que hablar también de los nuevos vinos clásicos, o si querés, los neoclásicos, para hacerlo más corto. Bueno, estos neoclásicos son estos vinos que rompieron a comienzos del milenio, que tenían buen cuerpo, que eran generosos en sus expresiones, con mucha potencia alcohólica y muy apoyados en la madera. Es decir, el gusto a madera se notaba en los vinos y la gente buscaba eso. Este tipo de vinos ya no son modernos, porque la modernidad los pasó por arriba y ya los dejó atrás. Esos vinos que se crearon hace 20 años, ponele, ya son, entre comillas, viejos o tradicionales o neoclásicos, como dije antes. Pero hoy día, si vamos a hablar de los superclásicos, son vinos cuyas marcas y etiquetas son reconocidas tanto por los padres como por los padres de los padres, es decir, los abuelos, y también los hijos de esos padres, obviamente mayores de 18 años, ¿ok? Sí, queda claro, ¿Bien? queda claro. Entonces, el vino que viene a la mente de la mayoría de todos, obviamente es el Montgenot, ¿no? El preferido de Susana Jiménez y el de muchos otros. Y les voy a explicar por qué. A ver, me gusta. Porque ese vino nació en 1956 como un blend estilo bordelés. Acuérdense, Bordeaux es la meca, ¿no? del vino francés. Si querés, una de las dos mecas, pero bueno, la más famosa al fin, cuya base era Cabernet Sauvignon, Malbec y Merlot, ambas, o sea, las tres variedades de origen bordelés. Nada más que allá en Francia no usaban tanto el Malbec para estas combinaciones, pero nosotros sí. Bueno, eso llegó al mercado 10 años más tarde, es decir, en 1965, hace exactamente 60 años. Pero no porque los López se los olvidaron en las cavas olvidado, sino porque el vino pasaba, por un lado, 5 años de crianza en grandes toneles, y cuando hablo de grandes toneles de roble, son grandes toneles, son de 30.000 litros, y uno se puede mudar adentro de un tonel de 30.000 litros si quiere, y 5 años más de estiva en botella, ¿no? Así lograban un vino de texturas sedosas, trago delicado, obviamente matizado por el paso del tiempo, que le aportaba estas notas, un poco de especia, un poco de cuero, un poco de fruta madura y mucha confitura, que eran propias de la oxidación. ¿Qué es la oxidación? La relación o lo que le pasa al vino cuando está mucho tiempo en una vasija que no es totalmente hermética, como puede ser un tonel. Pero lo que lo convirtió en un superclásico es que este vino, desde que nació, ¿sí?, se elabora de la misma manera, con la misma intención de ser un gran vino, con las mismas uvas, del mismo lugar y la misma crianza, o sea, no cambió nada, Montgenot no cambió nada, y es cierto que hace 60 años el estilo bordelés a nivel internacional era como el más valorado, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo, ponele que incluso ahora, pero ahora hay más competencia, están las redes, pero antes se decía, ¿de dónde es el mejor vino? Y de Francia. Cualquier película que hacía referencia a un vino iba a ser, la la, qué cosecha es, Chateau Bibi Bubú, ¿entendés? Claro, nunca iban a decir, qué lindo vino argentino. No, ok, bien. Claro, y si bien eso ya cambió, porque primero hay muchas más bodegas en el mundo y en la Argentina también hay muchísimos más vinos que intentan reflejar ahora que un carácter argentino en distintos estilos. Pero el Montgenot sigue siendo fiel a su estilo, sumando seguidores que ven en ese estilo una novedad. Pensá que hay mucha gente que nunca lo probó. Entonces cuando lo prueba, si bien, entre comillas, sabe a viejito, es novedoso para muchos nuevos paladares. Cuando hablo de nuevos paladares no solo hablo de nuevos consumidores jóvenes, sino que gente grande que no tomaba vino
o no le prestaba atención al vino y de grande se vuelca al vino. Claro, lo descubrió. Y entre los jóvenes, viste que vos hablaste muchas veces también del paladar y la evolución del paladar para bien o para mal, uno no está juzgando. ¿También gusta A priori menos que los modernos. Claro. ¿Entendés? Porque hay cuestiones generacionales. Exacto. ¿no? Es evidente que es raro que se ponga de moda ahora algo que estuvo de moda hace 40 años. Pero lo interesante es que perdure. Claro. Eso es lo lindo, Se que sigue perdure. hablando, tal cual. Entonces, manteniendo los de siempre, acuérdense que Montgenot cuando sale al mercado, el clásico es el de 10 años, pero también están el de 15 y el de 20 años. Por eso, este vino claramente es considerado un súper clásico. Se puede nombrar otros de la misma bodega, por ejemplo el Chateaubriand, que es de etiqueta amarilla y nació en el 1938, o sea, antes que el Montgenot. Pero no es tan famoso porque como a Susana no le gusta tanto. No sé, perdón. No el sé. vino de Susana es El Monche. Claro, el Montgenot. Bueno, lo popularizó, claro. Claro, por eso y se si no, también el Rincón famoso, la misma bodega, son recontra, justamente como el nombre indica, famosos. Pero hay otros, que obviamente, digo, si querés transformarte en un superclásico, tenés que ser una bodega, no digo centenaria, digo, no te voy a contar las costillas, pero tenés que ser viejita, no podés tener un superclásico de haber nacido antes de ayer, ¿ok? Por ejemplo, blanco, me pregunto yo, A ver. y por suerte traje la respuesta, A ver. echar torrontés privado. ¿Quién no probó alguna vez? Claro, sí, echar privado. Ese es el clásico de clase. Primero porque es torrontés, la única variedad autóctona de la Argentina. Después porque Char es una de las bodegas pioneras en la Argentina. Bueno, está en Salta, en Cafayate. Se fundó en 1850. Miren qué viejita. Wow. Y este vino se lanza en 1963. Esa botella marrón icónica. Eso te iba a preguntar. Casi la misma, ¿no? Es la misma. La hemos disfrutado todos solo, con hielo, con soda, en clericot. Digo yo porque yo lo tomé en muchos clericots. Sí, es verdad. Y la verdad que mucha gente lo sigue disfrutando, aunque yo también. Otro clásico de clásicos, Don Valentín Lacrado, ¿no? Sí, Uno de claro. los emblemas de Bodegas Bianchi que está cumpliendo, o sea, mejor ya cumplió porque ya pasó la cosecha, 97 cosechas. El Don Valentín es un vino que nace en 1965, fíjate, ¿no? Ya muchos años, que lo lanzó la bodega en honor a su fundador, que fue Don Valentín. Todos reconocen la etiqueta esa media amarilla con ese lacre que tiene, que obviamente es como un símbolo de calidad y de refinamiento. Más allá de que se renovó un poquito por afuera, la verdad que en una góndola la seguís reconociendo. Algunos otros nombres súper clásicos para tener en mente, Changuito Ceballos, Merentiel. No, perdón. Me equivoqué. ¿Te das cuenta? Perdón. Dios, dale. Cavas de Weiner, que si bien se está renovando de la mano de Iduna Weiner, que es la hija del fundador, los vinos top mantienen el estilo que le imprimiera Don Raúl de la Mota allá en la década del 70, cuando nace la bodega. Piensen que hace poquito tuve la suerte de probar un Weiner Estrella 77, es decir, un Malbec cuando yo tenía 7 años y el vino está totalmente vivo, más allá de con mucha evolución. Qué increíble. Ahí Uber Weber, que es el enólogo, sabe mantener vigente el estilo de la casa. Hablamos de Mendoza y hablamos de Salta, no puedo cerrar la columna sin hablar de un patagónico tradicional, súper clásico, que es el íntimo de Humberto Canale. Obviamente en Patagonia creo que es el vino más tomado de la región, pero para mí el súper clásico más rico de todos A ver. fue el de ayer. Yo sabía. Así que brindo Boca por mi arriba. boquita querido.